Bendiciones para cada uno de ustedes en este día. Hoy quería compartir con ustedes dos salmos que son muy hermosos, los escribió el rey David. Y son dos salmos que nos muestran dos caras completamente opuestas de cómo muchas veces nosotros nos podemos llegar a sentir cuando muchas veces sentimos la presencia de Dios y cuando no sentimos la presencia de Dios. Ayer hablábamos un poco de cómo nosotros en nuestra vida podemos compararla con Marta o con María, podemos estar afanosos, angustiados y en esa situación muchas veces no llegar a sentir la presencia de Dios, no escuchar a Jesús, pero también vemos la otra cara de María que estaba en reposo, estaba tranquila, no dejó que nada la afanara ni la angustiara y pudo escuchar la voz de Jesús. Y vemos que a David le sucede algo muy parecido. Cuando nosotros vamos al Salmo 13, David está clamando a Dios porque siente que Dios no está con él. Y le pregunta 4 veces hasta cuándo sus enemigos se enseñorearán, hasta cuándo lo dejará solo. Entonces David siente en ese momento, muchos hablan de que es un salmo de angustia, que es un salmo de aflicción, pero yo estoy pensando y estoy creyendo que realmente es más un salmo cuando nosotros estamos en angustia, pero de no sentir la presencia de Dios, de no sentir que muchas veces Dios está con nosotros, y es porque nos hemos dejado abrumar por los problemas, por las situaciones, por lo que vemos y no por la fe, no por lo que muchas veces Dios nos ha dicho que va a hacer con nosotros. Y vemos también la otra cara de David, que es el Salmo 23, que todos lo conocemos, es un salmo muy famoso. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando uno lee este Salmo 23, uno entra como en el espíritu a ese momento de David donde podemos sentir esa paz, esa tranquilidad, ese gozo que tenía David de experimentar la presencia de Dios en su vida. David estaba exaltando a Dios porque sentía que Dios lo estaba pastoreando, que Dios lo estaba cuidando, que Dios estaba teniendo su alma en reposo. Entonces vemos estos dos contrastes entre estos dos salmos, dos momentos de la vida de David. Uno cuando siente que la presencia de Dios está con él, que Dios está con él, y otro que siente que Dios no está con él, que su presencia se ha alejado. Y cuando David escribe el Salmo 13, David estaba siendo perseguido, estaba siendo afligido por sus enemigos. Dios estaba tratando con el carácter de David a través de todas estas situaciones, pero David permite que estas situaciones lo abrumen, lo acosen a tal punto que puede experimentar angustia en su corazón, y al experimentar angustia sentimos que muchas veces Dios no está con nosotros. Y era lo que le pasaba a Marta también, que hablamos ayer. Permitió que los afanes y la angustia, sentir que Jesús no estaba teniendo cuidado de ella, porque Marta le dice también a Jesús: Señor, ¿no tienes cuidado de mí, que mi hermana no me ayuda? Entonces cuando sentimos muchas veces que a nuestra vida llega el afán y la angustia, la ansiedad, podemos llegar a experimentar que Dios no tiene cuidado de nosotros, que Dios nos dejó, que Dios se olvidó, que Dios nos desechó, que ya Dios no nos quiere, que ya Dios no tiene cuidado de nosotros, que Dios se olvidó de mí. Podemos llegar a experimentar muchas situaciones, muchos sentimientos en nuestra vida de abandono, porque permitimos que la angustia, el afán y la ansiedad se apodere de nosotros. Y como hablamos y hemos hablado muchas veces, a veces esos afanes y esas angustias, la mayoría son provocados por nosotros. Otros sí llegan cuando Dios está tratando con nuestro carácter y permite situaciones en nuestra vida. Pero aún en ambas situaciones, Dios está con nosotros. Somos nosotros los que permitimos que la ansiedad, el afán, el estrés nos robe la presencia de Dios en nuestra vida. Fíjense que cuando uno lee, si mal no recuerdo, creo que es Éxodo capítulo 33, Dios le dice: Moisés estaba cansado también, así como David, estaba angustiado, estaba afanado, el pueblo lo tenía estresado con tanta quejadera, y Dios le dice a Moisés: mi presencia te hará descansar. Y esto es muy hermoso porque tanto Marta como David, como María y ahora Moisés,
La Biblia nos muestra que solamente la presencia de Dios es la que nos permite descansar. Cuando entramos a su presencia en oración, dejando nuestras cargas, dejando nuestras angustias, sin estar pensando qué vamos a hacer, qué va a pasar, lo que está sucediendo, el problema que tengo, sino que dejando todo eso en las manos de Dios, entonces su presencia nos llena, vamos a poder escuchar su voz y vamos a poder descansar de todas esas situaciones. Pero no permitir en nuestra vida que nos llenemos de afán y de ansiedad y de preocupaciones, porque muchas veces vamos a sentir que Dios no está con nosotros. Y ese ejemplo está en la Biblia, desde Marta, María, David, Moisés, todos experimentaron esa situación y creo que todos pasamos por ahí en algunos momentos de nuestra vida donde sentimos que Dios nos ha dejado solos. Pero Dios no nos deja. Dice que Él estará por siempre con nosotros. Siempre estará con nosotros. Siempre, siempre, siempre. Es nuestra angustia cuando entra a nuestro corazón, nuestro afán y nuestra ansiedad, nos hacen añicos la fe. Y entonces en esos momentos es cuando sentimos que Dios no está con nosotros. Pero Él está ahí. Si tú descansas en su presencia, si tú vas en oración y sueltas esas maletas como hablábamos ayer y descansas en su presencia, entonces vas a saber que Él siempre está contigo, que Él está ahí contigo. Somos nosotros muchas veces lo que dejamos que las situaciones nos aparten de su presencia. Espero que este mensaje, mi hermano, te ayude en este caminar que tenemos diario con nuestro Señor. Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.